Hola, mi nombre es Leonardo Guidi, analista financiero del Grupo Carey, y en este video vamos a ver el resumen semanal del Merval. Bueno, como vemos en el gráfico, el Merval se estaba recuperando de la fuerte baja que tuvo en el mes de febrero, había recuperado el 60% de la baja, al igual que el Standard & Poor's, que también había recuperado un 60%, pero los mercados habían entrado como en una especie de meseta, en una especie de volatilidad, de duda con respecto a si la suba iba a continuar o no, y en ese momento, como vemos acá en el gráfico del S&P, apareció Trump y le puso un arancel del 25% a la importación de acero y del 10% a la importación de aluminio, lo cual por supuesto perjudicó a los mercados que cayeron fuertemente durante el día jueves. Obviamente un arancel es una medida que provoca ganadores y perdedores, y en este caso parece que más perdedores que ganadores, con lo cual el mercado ayer jueves reaccionó a la baja, hoy viernes también arrancó a la baja, pero como vemos acá se recuperó bastante, lo cual es una muy buena señal. Ahora bien, lo que sí no tiene que pasarnos es que nos sorprendamos de que un presidente estadounidense tome este tipo de medidas en su segundo año de gobierno. Porque si analizamos los retornos del Standard & Poor's durante los últimos 90 años y los comparamos con los periodos presidenciales, vamos a encontrar patrones de comportamiento bastante interesantes y repetitivos. Miren acá. Esta es la lista de los últimos 92 años del Standard & Poor's, cada uno de los retornos de cada año con los periodos presidenciales de los últimos presidentes de los 90 años. Fíjense qué interesante, nosotros podríamos dividir tranquilamente esta tabla en dos y decir que los periodos presidenciales se dividen en una primera mitad antes de las elecciones legislativas y después de las elecciones legislativas. Y fíjense que la gran mayoría de los años bajistas del Standard & Poor's fueron primeros y segundos años presidenciales. ¿Por qué pasa esto? Porque obviamente cuando un presidente estadounidense asume el mandato, suele tener el Congreso a favor y por lo tanto tiene mucho capital político para sacar adelante las leyes más controversiales, más redistributivas de la riqueza, que más puede perjudicar a socios comerciales, y por lo tanto es natural que el presidente intente sacar ese tipo de leyes que no son tan amigables con los mercados durante los dos primeros años presidenciales, porque después en Estados Unidos lo que suele pasar es que las elecciones legislativas resultan en contra del presidente, a favor de la oposición, y por lo tanto ahí ya en los últimos 2 años de mandato se le complica mucho más al presidente sacar aquellas leyes que por ahí no sean tan amigables con los mercados. Y si a eso le sumamos el hecho de que los presidentes, sobre todo si están en su primer mandato, van a intentar buscar la reelección, es obvio que van a estar obligados a ser más amigables con los mercados, con las minorías, con los socios comerciales para poder ser reelegidos. Fíjense que el mejor año de todos siempre fue el tercer año presidencial. Fíjense que acumula un promedio de casi un 18% de suba, y si uno mira los dos únicos años negativos que hubo durante los últimos 92 años, tenemos 1939, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que fue un año casi neutro, y 1931, que como vemos acá, arrastraba todavía los efectos de la crisis del 29. Y si miramos los cuartos años presidenciales, vamos a ver que tenemos la crisis de las hipotecas del 2008, la crisis de las .com del 2000, y el último año de la crisis del 29. Así que también, digamos, salvo que haya una crisis nuevamente, los cuartos años presidenciales suelen ser bastante buenos, e incluso fíjense que sumando los retornos negativos de estas crisis, aún así los retornos promedio de los cuartos años presidenciales en Estados Unidos le ganan a los retornos promedio de los primeros y segundos años presidenciales. Obviamente, ¿por qué pasa esto? Porque los mercados suelen verse más resentidos ante medidas o leyes controversiales que largan los presidentes y que suelen situarse durante los dos primeros años presidenciales, cuando la agenda política suele no ser tan amigable con los mercados. O sea, para resumirlo en una palabra, cuando los presidentes quieren sacar más leyes, los mercados suelen reaccionar más a la baja. Pero durante el tercer y cuarto año presidencial, los mercados suelen reaccionar favorablemente. Así que en 2008 estamos en un segundo año de mandato, por lo cual es normal que pase esto, es normal que Trump quiera
antes de las elecciones legislativas de noviembre de 2018 sacar aquellas leyes o medidas que son más controversiales, porque durante el 2019 y 2020 va a tener que ser más amigable si es que quiere ser reelegido. Además porque seguramente o muy probablemente va a tener al Congreso en contra. Así que, ¿qué podemos esperar ahora? Lo que podemos esperar es los 2.600 puntos del S&P como nuestro piso, los 30.000 puntos del Merval como nuestro piso local y por supuesto esto no es una señal de venta, o sea, no estamos en un mercado bajista, estamos en una corrección bajista de un mercado alcista y por lo tanto no hay razones para vender, pero también conviene ser precavido para comprar, o sea, todavía el Standard & Poor's está golpeado por el arancel de Trump. Vamos a ver cómo responde China y los otros socios comerciales de Estados Unidos. Pero por ahora el S&P está dando alguna muestra de recuperación, pero no lo suficientemente convincente. Así que vigilemos los 2.600 puntos del Standard & Poor's, vigilemos los 30.000 puntos del Merval y mantengámonos comprados mientras estos pisos resistan. Pero en el caso de que veamos que la recuperación continúa, ya sí podríamos comenzar a retomar posiciones y comprar acciones en el caso de que volvamos a ver al Merval en los 33.000 puntos y al S&P en los 2.750 puntos. Así que bueno, yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a info@grupocarey.com.ar.